Muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo del curso de estática de nuestra querida Universidad de San Martín de Porres, ahora vamos a ver resultante de fuerzas concurrentes. Tenemos dos fuerzas ya anteriormente analizadas a través del paralelogramo de fuerzas, en el cual en este punto A se aplica F1 y F2. Los ángulos que forma F1 con F2, el ángulo que forma es alfa. Los ángulos en el nudo C del paralelogramo de fuerzas son gamma y beta, y la resultante que ya la conocemos. Si extraemos ese triángulo de fuerzas, significa que vamos a unir desplazando el punto, la fuerza F, hasta el punto B. Vamos a tener lógicamente este triángulo de fuerzas. En este triángulo de fuerzas del lado derecho tenemos la fuerza F1, la fuerza F2 y la resultante R. La resultante en forma analítica se va a obtener como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados más 2 veces el producto de las fuerzas 1 y 2 por el coseno del ángulo que forman ambas fuerzas. Y se va a formar el denominado triángulo de fuerzas, en el cual tenemos que F1 es al seno del ángulo opuesto, significa gamma. F1 es al seno de gamma, como F2 es al seno de beta, y la resultante R viene a ser al seno de 180 menos alfa. Como sabemos, el seno de una suma seno de 180 menos alfa, que lo vamos a denotar como A, será igual al seno de 180 coseno de alfa menos seno de alfa por el coseno de 180. De acá vamos a obtener que el seno de 180 es 0, el coseno de 180 es menos 1, con el signo menos obtendremos que el seno de 180 menos alfa será igual al seno de alfa, porque ya hemos indicado que este valor desaparece y este coseno de 180 es menos 1, nos quedará seno de alfa. Entonces R es al seno de alfa. Cuando tengamos tres fuerzas ubicadas en el espacio, acá tenemos la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. Las tres fuerzas están aplicadas en el nudo A. F1, F2 y F3. La resultante de F1 con F2 va a ser
Esta es la resultante de F1 y F2. Resultante igual a los vectores F1 más F2. Esa es la resultante que le vamos a denotar resultante 1. Luego tenemos las dos fuerzas, la resultante 1 más la fuerza F3, que la vamos a denotar de esta forma. Entonces, ya tenemos la fuerza F3 y la resultante de F1 con F2, se forma un nuevo paralelogramo. Y acá la resultante final que vamos a obtener de esas dos fuerzas va a ser esta resultante, donde R ya es la resultante final. Es decir, teniendo tres fuerzas ubicadas en forma tridimensional, hemos llegado a una resultante total de las mismas. Ahora vamos a ver más fuerzas. Acá tenemos sobre un cuerpo actúan las fuerzas F1, F2, F3 hasta Fn y nos piden determinar la resultante. Como sabemos, la resultante cuando se trata de vectores va a ser igual a la suma de las fuerzas. Vemos el primer caso. F1 que es exactamente igual en forma de escala a esta fuerza. Luego continuará en forma paralela a F2 su magnitud de F2. Exactamente igual en escala a este valor. Estamos viendo en forma geométrica. Luego vendrá F3. F3 totalmente paralelo a la fuerza actual. Y así continuarán más fuerzas hasta llegar a Fn. Fn con su magnitud viene a ser esta fuerza. Finalmente, la resultante que se va a obtener es desde el inicio hasta la última fuerza. Geométricamente, en escala, esta será la resultante final de toda esa acción de fuerzas concurrentes. Se dice que son fuerzas concurrentes porque su nombre mismo lo indica, todas concurren a un mismo punto. En este caso, en el punto A. Todas las fuerzas concurren a un mismo punto. Ahora miraremos
la proyección de una fuerza sobre un eje y sobre un plano. Tenemos acá una fuerza F aplicada en el punto A. Esta fuerza va a tener una proyección en la horizontal que va a ser F por el coseno de alfa. Y va a tener una componente vertical que va a ser F por el seno de alfa. En este caso nos han pedido la proyección en X, es F coseno de alfa. En la figura del lado derecho tenemos una fuerza que está aplicada en el nudo E, que forma un ángulo φ con el eje X'. Su proyección en la horizontal va a ser F coseno de φ. Y su componente vertical va a ser F seno de φ. Ahora se forma un ángulo alfa 1, la fuerza Q con la orientación del eje X'. Este caso le hemos cambiado, en lugar de Q le hemos puesto F. Entonces, para entender de qué se trata de una fuerza. La proyección en la horizontal, como va hacia el lado izquierdo, no va en la orientación positiva del eje, será menos Q por el coseno de φ, lo que aparece acá. Pero lo que yo deseo es transformarlo. Pero también conozco que sería el ángulo φ es 180 menos alfa 1, que lo denotaremos como alfa. Entonces tendríamos el ángulo que coseno de φ
es igual al coseno de 180 menos alfa. Y esto es igual coseno de 180 coseno de alfa más el seno de 180, que es 0, por el seno de alfa. Entonces acá el coseno de alfa es igual a menos 1. Si acá es menos coseno de phi, será acá y voy a obtener que menos coseno de phi es igual a coseno de alfa. Es por ello que acá se ha colocado dicha expresión, que Q en X es igual a menos Q por el coseno de phi, y eso es igual a Q por el coseno de alfa 1 en este caso. Y para la otra proyección de la fuerza en X, F por el coseno de alfa. Ahora miraremos una fuerza en el espacio. Tenemos los ejes X, Y, Z. Proyectamos el punto A y va a estar en el nudo de inicio de coordenadas. A lo proyectamos, va a estar acá. Luego B lo proyectamos y me va a dar este nudo B1. Por lo tanto, esta fuerza proyectada va a ser la fuerza en el plano XY. Fuerza en el plano XY. ¿Qué es esta fuerza? Sus componentes en el plano será proyectada fuerza en X y fuerza en Y, con un ángulo phi como tal. Ahora vamos a ver el método analítico de definición de fuerzas. Tenemos fuerzas en el espacio Fx, Fy, Fz. Los ángulos que forma la fuerza F y respecto a sus proyecciones, la fuerza F respecto al Fx es el ángulo alfa. La fuerza F respecto a Y es beta y la fuerza F con el eje Z es gamma. Entonces vamos a tener que la fuerza en X será a F por el coseno de alfa, que es el ángulo entre la fuerza F y la fuerza X. En pocas palabras, entre esta fuerza como proyección y la fuerza inicial, el ángulo alfa. Esa fuerza de color morado con Y, que es color verde, vamos a tener que el ángulo es beta.
Consecuentemente, Fy es igual a F coseno de beta. Y respecto a Z, tenemos que esto es el eje Z. El ángulo que va a formar F con la fuerza en X es el ángulo gamma. Por lo tanto, será fuerza en Z igual a F por el coseno de gamma. El módulo de la fuerza F será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones en X, en Y y en Z. Significa esta fórmula. Despejando de la primera ecuación fx igual a f coseno de alfa, vamos a obtener el coseno de alfa igual a fx sobre f. Lo mismo haremos para beta. Coseno de beta es igual a fy sobre f. Y finalmente para gamma, coseno de gamma es igual a fz sobre f. Ahora analizaremos el método analítico de composición de fuerzas concurrentes. Tenemos acá tres fuerzas, la fuerza P, la fuerza F y la fuerza T. La resultante de este sistema de fuerzas concurrentes vamos a tener lo siguiente. Primero, vamos a plantear la fuerza P. Esta es la fuerza P y por escala exactamente la misma. Luego vamos a continuación a colocar la fuerza F. Esta es la fuerza F y acá está la fuerza F. Después la fuerza T. La fuerza T desde el punto C hasta D. Igual magnitud en la escala elegida. Y finalmente, la resultante será desde el inicio donde se empezaron las fuerzas hasta el punto final. P llegó desde A hasta B, F llegó de B a C, T llegó de C a D y la resultante de A hasta D. Para el método escalar, de fuerzas concurrentes, la resultante en X viene a ser igual a la suma de fuerzas en X. Significa la proyección de la resultante en el eje X es igual a la suma de las proyecciones de las fuerzas en dicho eje.
La resultante de su proyección de la resultante en Y es igual a la suma de las proyecciones de las fuerzas en Y. Y la proyección de la resultante en Z es igual a la suma de las proyecciones en dicho eje. Vamos a ver un primer problema en el cual nos están dando una fuerza R, que es la resultante de las fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3 que están actuando sobre esta placa rectangular de 0.6 metros por 1 metro. Nos piden determinar los valores de P sub 1 y P sub 2 si la resultante es 40 kilonewtons y P sub 3 es 20 kilonewtons. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, se trata de fuerzas concurrentes porque todas las fuerzas su proyección va hacia este punto. En segundo lugar, va a ser necesario utilizar la proyección de la resultante igual a la suma de las proyecciones de las fuerzas en dicho eje. Consecuentemente, me hace falta los ángulos. Tengo el ángulo de 30 grados, tengo un ángulo conocido para la fuerza P sub 2, porque son lados de 3, 4, 5, significa 37 y 53, pero me hace falta determinar el ángulo que voy a tener que calcular para la fuerza P sub 1. Este ángulo me hace falta. Voy a extraer ese triángulo y voy a determinar dicho ángulo. Luego voy a proyectar las fuerzas, significa la resultante por el coseno de 30 será igual a la fuerza P sub 1 por el coseno de ese ángulo, de este triángulo celeste, más la fuerza P sub 2 por el coseno de 53 grados y menos P sub 3. En Y será la resultante por el seno de 30 grados igual a P sub 1 por el ángulo que va a formar ese triángulo celeste menos P sub 2 por el seno de 53 grados, donde la resultante vale 40 kilonewtons y P sub 3 20. Efectuamos entonces el cálculo determinando primero la proyección de la resultante en X, en el cual tenemos el ángulo. El ángulo es de 63.43. Este ángulo de 63.43 se ha obtenido simplemente a través de este triángulo. Vemos que la tangente de ese ángulo, que lo vamos a denotar como alfa, es 600 sobre 3. Entonces acá vamos a tener tangente de 6 sobre 3 igual tangente de 2, y de acá voy a obtener
el ángulo que lo voy a denotar como alfa igual el arco tangente de 2 y eso es igual a 63.43 grados. Así voy a determinarlo como arco tangente de 2, la relación de lados. P sub 1 como tal. P sub 1 por el coseno de 63,43 más P sub 2 por el coseno de 53 y menos 20 que va hacia el otro sentido negativo porque P sub 3 viene a ser negativo. La proyección va hacia el lado izquierdo opuesto a la dirección del eje X, negativo. De esta manera obtenemos esa igualdad con la resultante proyectada en el eje X, que es el coseno de 30 grados, y obtenemos una primera ecuación. Esta primera ecuación es la denominada ecuación A. Luego vamos a proyectar la resultante en Y. Al proyectar en Y será P sub 1 por el seno de 63.43 menos P sub 2 seno de 53 igual a R por el seno de 30 grados. De esta manera obtenemos esta segunda ecuación. Resolvemos ambas ecuaciones y vamos a obtener el valor de P sub 1 y de P sub 2. En este otro problema nos están dando un aro sobre el cual hay un peso P sub Q que vale 100 newtons. Nos piden determinar el valor de la carga P y la tensión en la cuerda AB. De nuevo es un caso de fuerzas concurrentes porque todas están yendo hacia el nudo B, entendiéndose que la fuerza P sub Q, que es del peso como tal, va a ser exactamente igual este peso a esta fuerza en BC. Entonces vamos a ver el equilibrio que vamos a tener en el nudo B. Una ecuación simple en B y vemos que ya están las tres fuerzas. 100 newtons será P sub Q, como habíamos dicho es la misma fuerza por la cuerda, la tensión AB y el peso P. Los ángulos están dados en concordancia con el problema en el cual
tenemos los 45 grados y 30 grados como tal. Acá analizamos el equilibrio de las tres fuerzas concurrentes, sumatoria de fuerzas en el eje X, y voy a tener que determinar la tensión en AB. 100 por el coseno de 30 grados menos la tensión AB por el coseno de 45 debe de ser igual a 0. Equilibrio total de fuerza concurrente. De ahí despejando obtengo la tensión en AB 122.47. Paso 2. Las fuerzas en Y. Como ya tengo la tensión en AB, tendría su proyección de las fuerzas en Y como equilibrio. Tensión AB, que es 122.47 por el seno de 45 grados, más 100 por el seno de 30 grados, menos P es igual a 0. De acá obtengo el valor de la carga P, del peso como tal P. Se les agradece y continuaremos trabajando siempre por un país más fuerte que nunca. Muchas gracias.